vamos a ver algunos consejos para poder estudiar de manera más efectiva. Es normal que cuando estudiamos sentimos frustración. Es quizás la sensación, el sentimiento que más encontramos porque cuesta, porque no entendemos, porque no nos podemos sentar, porque no podemos concentrarnos una vez que nos sentamos y por ahí vemos como algo imposible estudiar, como algo que no es para nosotros o que no nos va a pasar nunca, como algo que está muy lejano a nosotros y que nos comienza a empezar y quedarnos en ese lugar, en el lugar del estudio. Sobre todo en el caso de la informática, que es una disciplina por ahí distinta en sus contenidos a lo que la mayoría de la sociedad conoce, suele ser muy difícil encontrar un contexto en el cual uno pueda relacionar lo que está estudiando con su vida cotidiana y por ende termina sintiéndose aislado porque el resto de la gente que tiene al lado no puede entender exactamente o no puede entender ni siquiera en general qué es lo que está haciendo. Entonces es muy normal sentirse como que está uno estudiando algo hasta que no sirve para nada o que no tiene nada que ver con el mundo. Por eso vamos a dar un par de consejos que nos van a ayudar a poder estudiar y disfrutar al mismo tiempo y pasarla bien. Entonces, lo primero que hay que entender, y esto es lo más importante, y si no les queda nada de todo esto, que les quede esto, es que el aprendizaje es social. La manera que nosotros tenemos para aprender, la mejor manera que tenemos para aprender es con otras personas. Entonces, las experiencias compartidas que tenemos con compañeros y compañeras, estudiando, equivocándonos, riéndonos, con cosas que nos pasan, ¿no? Todo eso, charlas, conversaciones, sentimientos, todas las cosas que nos pasan con la gente nos ayudan a dar un contexto a todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nos sentimos súper frustrados porque no nos sale algo, porque no queremos seguir, podemos encontrar en la compañía de otros una razón para seguir, para estar bien y no hacer del foco solo el conocimiento, sino poner el conocimiento dentro de un marco de una comunidad. Entonces es importante que si les cuesta estudiar, lo primero que tienen que hacer, lo primero es buscar un grupo de estudio o de discusión en donde ustedes puedan tener charlas, consultas, puedan tanto pedir explicaciones como explicar ustedes, que también es súper importante para terminar de comprender los temas. Y esto es lo más importante y lo mejor que pueden hacer. Está demostrado que es el factor más influyente a la hora de tener una buena relación con el estudio y obviamente un buen resultado. Obviamente uno por ahí no puede estar con cualquiera, encontrar a alguien con quien estudiar es como encontrar un amigo, una pareja, como es algo que no va a salir por ahí de buenas a primeras porque no todo el mundo es esa persona que nos complementa, con la cual nos llevamos bien, con la cual podemos estudiar. Entonces puede ser que de buenas a primeras no salga, puede ser que no te animes al principio a buscar a alguien para estudiar, puede ser que te parezca que no es una buena idea, pero de nuevo te recomiendo que intentes, que mandes un mensaje. No tiene que ser una amistad para toda la vida, un grupo de estudio, pero sí juntarse con otras personas y hablar, y bueno, así seguramente las amistades van a surgir solas de toda esa experiencia. Estudiar también tiene que ser divertido, tiene que sentirse como algo divertido, como un juego, como algo interesante, no como un bodrio, no como algo que es como un castigo, sino como un lugar en donde uno puede ser libre y puede aprender. Entonces es importante ir con ese espíritu, no con el espíritu de que te vas a aburrir, sino con el espíritu de pasarla bien con amigas o amigos. Para eso también es importante, para que el aprendizaje sea efectivo, una vez que tenemos nuestro grupo de estudio, es tener una rutina.
de estudio, en donde nosotros designemos ciertos horarios y ciertos días para estudiar, y también, y esto es igual de importante, ciertos horarios y ciertos días para no estudiar. Entonces, hay que entender también que nuestra cabeza no es como un músculo y no la podemos de repente cansar un día estudiando un montón, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos ejercicios, por ejemplo, está para todos claro que no sería lo mismo hacer ejercicio 1 hora 2 veces por semana durante un mes, ¿no? Que serían en total por ahí unas 10 horas, a hacer ejercicio un día durante 10 horas seguidas, ¿no? Claramente no podemos hacer un ejercicio durante 10 horas seguidas porque estaríamos cansados, nos haríamos mal, nos lesionaríamos. Bueno, lo mismo pasa con nuestra cabeza. Nuestra cabeza no le podemos meter un tema un día 10 horas, que es lo que solemos hacer cuando estamos en estos ciclos de ansiedad y después donde no hacemos nada, pero después nos ponemos a estudiar antes del parcial del día anterior, nos ponemos a estudiar con todo, un montón de horas, a veces hasta sin dormir, para poder, entre comillas, llegar. Entonces, eso es lo peor que podemos hacer, porque de esa manera básicamente no aprendemos. O sea, todo lo que se aprende, también está comprobado que todo lo que se aprende en esas sesiones maratónicas de estudio antes de un parcial en el examen, no se retiene a largo plazo o se retiene mucho menos a largo plazo. Entonces es importante estudiar poco, es importante no estudiar mucho, pero en sesiones cortas y seguido, continuo, todos los días o de una manera habitual en cada semana. En este contexto, para que esto se pueda hacer, para que esto sea efectivo, es importante definir objetivos, no simplemente sentarse y decir, voy a estudiar. No, bueno, eso no sirve, uno tiene que decir, voy a estudiar algo. Y cuando dice algo, tampoco sirve decir, bueno, voy a hacer la práctica, voy a hacer tal materia. Uno tiene que tener con unos objetivos más concretos, como por ejemplo, bueno, hoy voy a hacer el ejercicio 1, 2 y 3, y mañana voy a hacer el 4 y 5 y 6, y pasado voy a ver tal y tal explicación de la teoría. Entonces, de esa manera uno puede sentir que va progresando y sentir que va terminando cosas y no siempre sentir que está en falta y que siempre tenemos que hacer más cosas y que nunca terminamos, ¿no? Tenemos la sensación esa de que nunca es suficiente. Entonces, la manera de poder hacer eso es definir objetivos. Y esos objetivos tienen que ser alcanzables, no podemos decir, bueno, hoy a la tarde voy a hacer toda la práctica que tiene 20 ejercicios. Eso nunca va a pasar y pensar eso ya nos pone, como decía recién, en desventaja, ya empezamos mal. Entonces, siempre buscar objetivos alcanzables que sabemos que podemos llegar con tranquilidad y de última, si después los podemos superar, mucho mejor. Por ende, esta manera de trabajar nos permite además tener recreos, nos permite decir en un punto, bueno, paramos. Y los recreos son tan importantes como el tiempo que dedicamos a estudiar. ¿Por qué? Porque nos permiten descansar la cabeza, nos permiten madurar las ideas, madurar las situaciones. ¿Cuántas veces te ha pasado que tenías un problema que no podías resolver y luego de esperar un día o de distraerte un rato, la respuesta viene sola? Bueno, esto es entonces la razón por la cual los recreos son tan importantes como el tiempo que dedicamos a estudiar. De la misma manera, es importante tener días para descansar, días en los cuales no tengas que estudiar, no tengas que preocuparte por estudiar, ¿sí? Y para que estos días existan como una realidad y no como simplemente un día en el cual uno no hace nada, pero tiene ansiedad por el estudio, los parciales, etcétera, es que el resto de los días sigamos esta metodología anterior, tengamos compañeros y compañeras de trabajo que nos ayuden a seguir una rutina de estudio, y entonces de esta forma voy a tener estos días de descanso en los cuales voy a poder sentir realmente la libertad de no estudiar y de poder hacer otras cosas. De la misma forma, es importante durante el estudio mantener fuera las distracciones, ¿no? Hoy en día, sobre todo, que estudiamos y tenemos recreaciones por ahí en los mismos dispositivos, es muy normal sentirse todo el tiempo interrumpido o autointerrumpido. Entonces es súper importante poner el celular en silencio o apagarlo, lo mismo con la computadora, tratar de buscar lugares donde no haya gente, donde estemos tranquilos y eliminar todo tipo de distracción en el tiempo corto que vamos a dedicar a estudiar. Ese tiempo corto tiene que ser un tiempo súper efectivo
Y para eso, para no sentir que estamos estudiando 5 horas, pero que en realidad esas 5 horas hubo solamente 10 minutos de esfuerzo enfocado, tenemos que eliminar todas estas distracciones. Para eso es clave tener un buen ambiente de estudio, buscar un buen lugar donde nos sentamos cómodos, donde quizás en un momento las bibliotecas daban esta sensación, pero también puede ser ir afuera, a una plaza, a un parque, donde sea que si es que se puede salir, un lugar donde tengamos un espacio propio, tranquilo, sin distracciones, donde sepamos que nadie nos va a ir a interrumpir. Para esto también es importante, para que todo esto funcione, tener una buena rutina de sueño, estar descansado. Está también súper comprobado de que cuando dormimos poco o cuando no dormimos casi, nuestra capacidad intelectual baja un montón, nuestra capacidad de retener información y también nuestra relación con las cosas, nuestro humor cambia un montón. Entonces es muy importante tratar de tener, como decía, nuestros recreos, que por ahí pueden ser para descansar, para dormir, dependiendo de cada uno lo que necesite, pero entonces que a la hora de ir a estudiar, a hacer ejercicios, a involucrarse con eso, uno esté descansado, se sienta bien. No tiene sentido ponerse a estudiar esforzándose sobremanera cuando está cansado, porque el resultado no es bueno. Después también tenemos estas dicotomías entre lo que es aprobar, por ejemplo, versus aprender. O sea, uno a veces piensa que son lo mismo, pero no lo son, ¿no? Aprobar está muy relacionado con una sensación de presión, de que viene el examen, de que, ¿no? De presiones, sensaciones malas. En cambio, aprender tenemos que relacionarnos más con algo de libertad, de conocer, de ampliar nuestros horizontes, de ver cosas nuevas. Entonces, la manera de aprobar, la mejor manera de aprobar es enfocarse en aprender y no preocuparse por el aprobar. El aprobar viene solo si uno aprende, si uno... Y lo que le queda al fin y al cabo es el aprendizaje, no una nota. Entonces, si nos enfocamos en eso, vamos a tener una mejor relación y seguramente que vamos a aprobar mucho más fácil que si nos concentramos solamente en aprobar y ver qué es lo que toman en el examen y ver exactamente cuál es la respuesta y tratar de alguna manera sacar la nota simplemente. De la misma manera, no es lo mismo entender que aprender. Muchas veces vemos algo y nos parece que entendemos, como cuando escuchamos música y bueno, y nos gusta y por ahí nos parece bueno y todo, pero no es lo mismo escuchar música, por ejemplo, que aprender a tocar el piano. Tocar el piano, por más que yo a alguien lo escuche y lo vea tocando el piano, no voy a aprender a tocarlo nunca. Entonces, de la misma manera, si yo no me pongo a hacer las prácticas, si yo no me involucro de manera activa con el material, nunca voy a poder aprender las cosas bien, las voy a entender, voy a tener un aprendizaje, digamos, superficial, pero nunca, si no me relaciono con ese contenido, nunca lo voy a poder hacer mío, hacer propio. Aprender es hacer propio, es tomarlo como algo dentro nuestro y que en un punto sea intuitivo, que sea algo que no cueste, que sea algo... Y cuando uno aprende las cosas así, también les empieza a gustar, Y si no hacemos ese paso, es muy posible que hay cosas que no lleguemos ni siquiera a que nos gusten porque nunca nos involucramos con eso. Entonces, en resumen, la manera de pensar el aprendizaje tiene que ser social por principal y más importante. Tiene que ser enfocado y continuo en el tiempo, pero a la vez sin presión, ¿sí? Tiene que ser corto y enfocado y también tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que disfrutemos. Si no lo disfrutamos, no lo vamos a aprender y nada de esto tiene sentido.